Entonces, vamos a partir con nuestra presentación. Lo más importante a la hora de hablar del sistema gastrointestinal es poder hacer una diferenciación de cuál es la estructura que se está viendo afectada, ¿ya? Eh, a veces no es simple, ¿ya? Y los dueños nos ayudan mucho porque ellos, tal como lo habíamos hablado en la clase uno, nosotros lo que podemos ver son signos y se nos dificulta el poder definir síntomas, dado que nuestros pacientes no nos van a dar esa opción, no nos van a contar qué es lo que sienten. Entonces, en base a las cosas objetivas y a las cosas evidentes, nosotros tenemos que hacer una definición de qué es lo que le está pasando al paciente, ¿ya? Entonces, acá vamos a ver y les voy a recalcar en algunos puntos las cosas que más me interesa que le pongan atención, ¿ya? Que son las diferenciaciones, ¿ya? El aparato gastrointestinal, nosotros lo vamos a dividir en estas partes: esófago, estómago, intestino delgado, con duodeno y yeyuno e ilion; su intestino grueso con el colon ascendente, transverso y ascendente; el recto y el ano, que son parte todo del mismo tubo, digamos, pero tiene cada uno características particulares, ¿ya? Que necesitamos recordar. Todas estas son cosas que ya vieron en fisiología y en fisiopatología. Entonces, la idea es que no nos gastemos mucho en eh, hablar sobre fisiología y fisiopatología, y nos dediquemos a semiología, ¿ya? Pero de todas maneras, como siempre, cualquier cosa, abren el micrófono y preguntan, ¿ya? La idea es que nos quede todo claro. Lo primero de el sistema gastrointestinal, vamos a partir directamente por la boca, y en la boca por el diente, ¿ya? Recordando que nosotros para definir las piezas dentales utilizamos un tipo de sistema que se llama sistema Triadán, ¿ya? Eh, que le da un número a cada pieza dental, cosa de que todos podamos definir que si es que estamos hablando de una pieza en particular, por ejemplo, no sé, la 104, vamos a saber siempre que estamos hablando del colmillo superior derecho, ¿ya? Entonces, la idea es que acá hay una P que dice permanente y una D de deciduo. Entonces, los dientes permanentes del cuadrante, vamos a dividir en cuadrante superior derecho, van a partir desde el centro, desde los incisivos, como las piezas 101, 102 y 103, los incisivos; el canino superior 104, y de ahí nos vamos a ir a los premolares y los molares, siguiendo esa misma lógica, ¿ya? Como para hacernos una idea de cómo serían los dientes en el caso del perro, que es el que tiene la dentadura, vamos a decir, entre comillas, más completa, sería así. Entonces, los tres primeros incisivos del cuadrante superior derecho van a ser las piezas 101, 102 y 103. El colmillo, la 104, los premolares, 105, 106, 107 y 108, y los molares superiores derechos. Este es un perro que tiene una dentadura completa, ¿ya? Además, ojo acá que en nuestros pacientes las raíces de los dientes, sobre todo desde el segundo premolar hacia atrás, son dientes con dos raíces que están bifurcadas, ¿ya? Y que van en forma, van como entre comillas, alejándose un poco del centro, lo que le da la sujeción, entre otras cosas, al diente. Recordar un poco de la anatomía dental y la anatomía periodontal, ¿ya? Lo principal es que la parte expuesta, la corona, va a tener esmalte; en cambio, la raíz va a tener cemento, ¿ya? Y recordar también muy bien las estructuras periodontales, ¿ya? Que van a ser el ligamento periodontal, que es el que va a estar uniendo el diente al resto del organismo; el hueso alveolar y la encía. Solamente como para hacer un recordatorio, recordar la erupción dental,
que las piezas definitivas erupcionan mesiales o palatales al deciduo, es decir, por el centro van naciendo las piezas definitivas. Los brotes permanentes sin erupción pueden detectarse entre las 9 a 12 semanas en el perro. Nosotros podemos palpar las piezas definitivas que vienen por palpación de la encía. Y la erupción completa la erupción dental se completa entre los 10 y 12 meses. Entonces, este es un punto muy importante. A partir de los 12 meses, a los perros y a los gatos no les cambian los dientes, ¿ya? Estos son los tiempos reales en que empiezan a salir o a erupcionar los dientes deciduos y los dientes permanentes. Entonces, si es que ven a alguien abrirle la boca a un perro y decir que el perro tiene más o menos 3 años, lo está haciendo al ojo, ¿ya? No está utilizando ninguna ciencia para definirlo, ¿ya? Está definiendo según qué tan gastadas pueden estar las piezas dentales o cuánto tártaro ha juntado, le da definitiva al perro o del gato. Lo que nosotros vamos a saber es que los dientes incisivos en el gato van a aparecer entre los 3 a 4 semanas, entre las 4 a 6 semanas en el perro, y los incisivos permanentes entre los 3 a 5 meses y entre los 2 a 5 meses en el perro. Entonces ya podemos tener una idea clara, si es que un perro está cambiando los incisivos, va a tener entre 2 a 5 meses. Los caninos cambian entre los 5,5 a 6,5 meses en el gato y entre los 5 a 7 meses en el perro. Eso es un cambio muy evidente. Entonces podemos definir que un perro tiene entre 5 y 7 meses, o un gato entre 5 y 6 meses aproximadamente porque está cambiando los caninos. Los premolares son mucho menos visualizables a la hora de definir si es que son deciduos o permanentes, pero aparecen los premolares entre las 5 a 6 semanas en los gatos y entre las 5 a 6 semanas en los perros, y empiezan a cambiarse entre los 4 o 5 meses en el gato y entre los 4 o 6 meses en el perro. Y en ninguna de las dos especies hay molares como dientes deciduos, solo como dientes permanentes. Entonces, lo más importante de esto es que vamos a poder ver erupción de nuevos dientes hasta los 5 a 7 meses. Entonces, si es que nosotros le abrimos la boca a un perro y vemos que está erupcionando los molares, vamos a tener una idea de que la tiene. Si vemos que está erupcionando los caninos, vamos a tener una idea de que la tiene. Después de los 10 a 12 meses, abrimos la boca del perro y debería tener toda su dentadura completa. Y ya no tenemos forma de definir, no tenemos una forma específica de definir si es que el perro tiene 2, 3, 5, 10, 15 o 20 años, salvo cosas que van a ser más subjetivas, que es el cuidado de esta dentadura. Las fórmulas dentales, ¿ya? Esto simplemente para que la tengan, esto es algo que no les voy a preguntar, ¿ya? Para el caso de los perros, generalmente cuando uno define una fórmula dentaria, piensa como en medio perro o en medio gato. Le hacemos un corte sagital, lo partimos por la mitad, ¿ya? Y vamos a definir que por cada lado debería tener 3 incisivos superiores y 3 inferiores, como deciduos, un canino superior y un canino inferior, 3 premolares superiores y 3 premolares inferiores, y 0 molares en el caso de los deciduos, dando un total en los perros de 28 dientes deciduos, y el caso del gato son 26 dientes deciduos porque tiene un premolar menos. Y los dientes permanentes es muy parecido, 3 incisivos y 3 incisivos, un canino y un canino, 4 premolares superiores y 4 inferiores, y 2 molares superiores y 3 inferiores, dando un total de 42 piezas dentales en el perro y 30 piezas dentales en el gato porque tiene menos premolares y menos molares, ¿ya? Entonces, para que nos vayamos haciendo una idea, ¿ya? Y es una idea importante a la hora de definir, por ejemplo, que a nadie se le ocurra decir que un gato tiene un absceso en esta zona porque tiene un absceso del cuarto premolar o de la muela carnicera, porque claramente el gato no tiene cuarto premolar.
¿ya? Entonces, una idea de dientes normales. Alguna signología importante de tener en cuenta, como por ejemplo la gingivitis, que es la inflamación de la encía, que va a estar relacionado con, en general, con la generación de de placa bacteriana que va a estar escondida en el surco gingival, ¿ya? En el caso de los gatos se genera una patología, una enfermedad específica, que es la gingivitis caudal o la gingivostomatitis, en que el sistema inmune empieza a atacar los dientes tratando de atacar la placa bacteriana, ¿ya? Y se empieza a generar este tipo de patología. En el caso de los perros se da este es el caso de un gato, pero en el caso de los perros se da mucho más, que empieza a generarse una gran cantidad de tártaro, una gran cantidad de sarro, ¿ya? Y los dientes empiezan a cambiar de color, eh, es muy común en los perros pequeños. Una idea importante es la generación de enfermedad periodontal, ¿ya? Es el nombre de la patología, enfermedad periodontal, y a lo que se refiere es que fuera de la generación de tártaro de sarro, se van a estar generando cambios en el tejido periodontal, Amor, ¿ya? hazme una, o sea, hace un favor muy, muy grande, muy, 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 muy grande. Please. ¿Yesenia me está hablando a mí o no? No, profe, lo siento. Ay, ya no sabía qué favor quería que le hiciéramos. Entonces, importante en el caso de el tejido periodontal, ¿ya? Ya no es solamente la formación de sarro y la gingivitis, sino la afección de los tejidos de sujeción del diente, ¿ya? Hay pérdida del ligamento periodontal que no es recuperable y pérdida del hueso alveolar. Al perder esas dos tipos de estructuras, el diente pierde sujeción y eso es algo que no se repara. Se puede reparar muchas veces la encía cuando nosotros hacemos la limpieza de este tártaro, de estos cálculos dentales, y la limpieza de la placa bacteriana que va a estar afectando a este paciente y no se va a volver a generar la sujeción del diente. Cuando se pierde hueso alveolar, se pierde para siempre. Cuando se pierde el ligamento periodontal, se pierde para siempre. Ya es parte de la génesis, de la base de la enfermedad periodontal. ¿Cómo parte la enfermedad periodontal? La enfermedad periodontal siempre parte desde una gingivitis, ¿ya? Toda enfermedad periodontal viene de una gingivitis, pero no todas las gingivitis llevan a enfermedad periodontal, va a depender del paciente. Las estructuras que se ven afectadas en la enfermedad periodontal es la retracción de la encía, la disminución de el hueso alveolar y la pérdida del ligamento periodontal, ¿ya? Entonces, retracción gingival, pérdida de hueso alveolar y pérdida del ligamento periodontal, ¿ya? Entonces esas son las estructuras que se pierden, ¿ya? La encía puede volver a crecer, el hueso y el ligamento periodontal no, ¿ya? Entonces acá tenemos un ejemplo de enfermedad periodontal. Es fácilmente reconocible en forma clínica, principalmente por la retracción de la encía. Ya cuando vemos retracción de la encía y no hay tejido de sujeción del diente en esa zona, te estamos definiendo, hay enfermedad periodontal, ¿ya? Si es que solamente vemos la encía inflamada, vamos a ver gingivitis. Este es el caso en que hay una enfermedad periodontal, pero además se está generando una úlcera en esa zona, ¿ya? Que puede ser una zona de drenaje
de alguna de las raíces de los dientes. O puede terminar siendo una neoplasia, y las neoplasias en boca muchas se generan por inflamación crónica, ¿ya? Más enfermedad periodontal, y acá un punto particular, ya que hay que tener en cuenta. Este ya es un paciente en que se le hizo el destartraje, ¿ya? Como vemos, en esta línea de acá es donde debería ir la encía, y hasta acá debería llegar el hueso alveolar y el ligamento periodontal, los tejidos de sujeción del diente, ¿ya? En este caso, hay exposición de la bifurcación entre dos raíces, ¿ya? Y a esa exposición de la bifurcación de dos raíces se le llama, ya, no me puso, ya, furca, ¿ya? Y la furca, cuando hay exposición de la furca, ¿ya? Se define que el diente debería ser removido, debería extraerse el diente para mejorar la calidad de vida del paciente. Ese es un diente que va a tener una mayor cantidad de unión de placa bacteriana y nuevamente generación de gingivitis y enfermedad periodontal. Y además el nivel de sujeción de ese diente es pobre, las posibilidades de que se fracture o se caiga son mucho mayores. Entonces es mejor en esos casos hacer la extracción dental. Acá tenemos dientes deciduos. Este es un diente deciduo que quedó sujeto, ¿ya? Junto al diente permanente, ¿ya? La permanencia del diente deciduo generalmente va a provocar eh, mayor cantidad eh, de restos de alimentos o de pelos que se van a juntar entre los dos dientes y termina afectando mucho el diente definitivo, ¿ya? Puede cambiarle la dirección de salida, ¿ya? Y además puede generar enfermedad periodontal en forma más fácil, ¿ya? Como ese caso, ¿ya? Y las distintas posibilidades que tenemos. En este caso, vamos a tener tenemos una retracción gingival, pero además hay cambios en las formas de los tejidos. Siempre que existan este tipo de cambios, es necesario tomar biopsias para poder, eh, para poder definir si es que estamos frente a un cáncer o solamente son cambios relacionados con la inflamación crónica. ¿Ya? Y en este caso, estos son los dientes de un gato viejo que además tiene tártaro y cálculo dental y enfermedad periodontal. Siempre que se hace el examen de boca, hay que no olvidar primero revisar la lengua, ¿ya? Estas son cosas que a uno se le tienden a olvidar porque es más difícil pedirle a un paciente que levante la lengua o que saque la lengua, ¿ya? Y muchas veces cuando estamos trabajando en boca tenemos miedo de que ese perro gato nos vaya a morder. Pese a eso, es ideal en todos los pacientes poder revisar debajo de la lengua. Debajo de la lengua se revisa, sobre todo en gatos, que es lo más difícil que hay, porque cuando ellos tragan cuerpos extraños, lineales, es decir, hilos, lanas o similares, muchas veces se quedan enredados por debajo de la lengua. Entonces, una forma fácil de llegar a un diagnóstico es poder revisar debajo de la lengua y ver si es que hay algún cuerpo extraño que esté anclado. Hay que evaluar la mucosa por su color, su forma y su humedad, que nos ayuda a definir, entre otras cosas, hidratación. Definir el hálito, es decir, su aliento, cómo está, cuál es el tipo de aliento que tiene, ya sea por olores fuertes relacionados con bacterias, enfermedad periodontal o gingivitis, o algún hálito que sea dulce en el caso de la diabetes, por ejemplo, o olores urémicos o a orina en el caso de las halitosis urémicas. Y hacer revisión siempre de paladar duro y blando, ¿ya? Por posibles fisuras, sobre todo en cachorros. Seguimos en nuestra carrera gastrointestinal, ¿ya?
y entramos al esófago. Y el esófago es una estructura que es muy curiosa, pero tiene una gran ventaja desde el punto de vista clínico y semiológico. ¿Ya? Hay que hacer un recordatorio. En caninos es de músculo estriado y en felinos el tercio distal, incluso la mitad distal, es de músculo liso. ¿Ya? Tiene un esfínter superior y un esfínter inferior, ¿ya? Es decir, de esa forma se evita la salida de alimento mientras el animal está comiendo y además, como tiene músculo, tiene su propio peristaltismo. Entonces, aunque nosotros estemos de cabeza, el líquido o el alimento sigue el camino que debería seguir. La gracia que tiene el esófago es el primer signo de todos, la regurgitación. La regurgitación es un signo que es específico de esófago. Siempre que encontremos o que definamos que un paciente tiene regurgitación, nuestro paciente lo que va a tener es una enfermedad de esófago, ¿ya? Y eso hay que tenerlo siempre muy en mente. La regurgitación es específica de esófago. En cambio, el vómito, ¿es específico de algo el vómito? De Para hacer estómago. vómito tiene que ser de estómago. Lo que pasa es que ahí hay que ponerle súper harto ojo. El contenido del vómito siempre viene de estómago y de intestino delgado. Perfecto. Pero el vómito puede producirse por muchas otras causas que no sean de estómago o intestino. ¿Ya? Se produce por problemas de hígado, de páncreas, de estómago, intestino, por mareo, por intoxicaciones, por dolor abdominal agudo, por enfermedades renales. Entonces, el vómito es una signología, los problemas neurológicos, exacto, son muchas cosas las que pueden producir vómito. El aumento de presión intracraniana. Entonces, el vómito nos dice hay que investigar mucho. En cambio, la regurgitación nos dice el problema está en el esófago. ¿Ya? Los signos comunes que nosotros encontramos en esófago son regurgitación, es el principal, más importante, odinofagia, que es dolor para tragar, disfagia, que es dificultad para tragar, pacientes que puedan tener intentos de glutorios múltiples, así como que traten una y otra vez de tragar algo, la salivación excesiva y la anorexia. Y además en Profe, los casos de esófago podemos encontrar signología pulmonar. ¿Ya? Si es que el paciente regurgita, puede hacer neumonía por aspiración en forma mucho más fácil que si es que fuera vómito. profe, lo de la regurgitación no puede ser por el nervio vago también. Sé que va ligado Eh, al... Y no, también ligarlo a nervioso, o lo que pasa es solamente que tiene que ser por el esófago. lo que pasa es que en el caso de que sea regurgitación, puede ser una falla en el nervio vago que no esté, por ejemplo, enervando el esófago, pero lo que vamos a observar es que el esófago se deja de mover. Ah, bueno, sí. ¿Ya? Es decir, es parte de la signología de esófago específica que nos va a presentar. Ya, profe, gracias. Entonces, como es tan importante la regurgitación, una de las cosas importantes dentro de lo que podemos hablar de semiología gastrointestinal es poder definir, ¿es regurgitación o es vómito? ¿Ya? Entonces, esta tabla, eh, no es necesario que se la memoricen, ¿ya? Pero necesito que la entiendan. ¿Ya? Hay cosas específicas que el vómito muestra que la regurgitación no. Y en base a eso podemos definir. Por ejemplo, prodromo nauseoso. Cuando un paciente o cuando una persona va a vomitar, lo primero que hace es sentir náusea. Es decir, tiene una alerta. El sistema nervioso manda una alerta. Vas a vomitar. En cambio, en la regurgitación no hay aviso. No hay aviso alguno. En el vómito, como ya nos avisó el sistema nervioso que íbamos a vomitar y nos generó náuseas, viene la segunda señal. El vómito produce arcadas. En cambio, la regurgitación no. Un paciente que regurgita puede estar jugando y de repente sale un contenido que está en esófago. Entonces, es muy importante. El vómito
produce náusea, el vómito genera una arcada y el vómito invita al paciente o al ser humano a ponerse en una posición específica para poder eliminar el vómito en forma correcta. ¿Ya? Es decir, en general los perros, los gatos, como que separan un poco las patas, agachan la cabeza y hacen movimientos con la prensa abdominal para poder hacer una eliminación correcta. En cambio, la regurgitación no va a presentar ninguno de esos signos. ¿Ya? El paciente va a estar jugando, va a estar haciendo cualquier otra cosa y de repente, ¡blah! Entonces, como no hay aviso de la posibilidad de regurgitación, el paciente no está en posición, está haciendo cualquier cosa y tiene más probabilidad de hacer neumonía por aspiración. Respecto a los otros cambios, si se fijan, son mucho menos específicos y pueden ser cualquiera de las dos posibilidades. Cantidad de alimento en cualquiera de los dos puede estar presente en mayor o menor cantidad. Un esófago que está generando megaesófago, es decir, que no se está moviendo y se está dilatando, puede contener una gran cantidad de alimentos, más de lo que uno se puede imaginar. ¿Ya? Lo que sí, en el vómito puede haber bilis, pero en la regurgitación nunca puede haber bilis. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la bilis va a venir de intestino delgado. ¿Ya? Es donde está la salida del colédoco, es decir, el hígado tiene la salida del colédoco en duodeno. Entonces, para que exista bilis en lo producido, en lo eliminado, solamente puede ser algo que venga de estómago o intestino delgado. En cambio, en la regurgitación no va a haber bilis nunca. Si es que hay presencia de sangre, la regurgitación siempre va a tener sangre sin digerir. En cambio, el vómito va a tener sangre, puede ser digerida o sin digerir. Va a depender de cuánto tiempo logró estar en el lugar donde está sucediendo lo que está sucediendo. ¿Ya? Respecto a cantidad de material, puede ser cualquiera. Respecto a relación temporal con la ingesta, puede ser en cualquier momento. Una regurgitación puede ocurrir 8 horas después de la ingesta de alimento, un vómito igual. Entonces, es que comió y eliminó, no nos da ninguna información. No, es que comió y 4 horas después eliminó, no nos da información. Y respecto a pH, se supone que en las regurgitaciones los pH van a ser menores o iguales a 7, perdón, mayores o iguales a 7. En cambio, en el vómito puede ser cualquier pH. ¿Ya? No nos va a ayudar a hacer una diferenciación específica, a menos que tengamos un papel pH que nos ayude a definir el pH específico. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo más importante o en qué cosas nos tenemos que fijar? En las cosas que nos puede definir el dueño. ¿Ya? El paciente se vio raro antes de hacer la eliminación del material, se puso en posición, hace arcadas antes de vomitar, ¿ya? Ve que mueve toda la prensa abdominal y que hace el típico sonido. ¿Han escuchado alguna vez un perro vomitando, un gato vomitando? Sí, profe. Perfecto, ve que tiene una forma específica. ¿Ya? Es decir, hacen todo un movimiento de prensa abdominal. Y si no, tienen que hacer un recorrido. Yo sé que todos ustedes alguna vez en la vida han vomitado, entonces tienen que acordarse más o menos cómo es. Pueden hacer la invitación al dueño al respecto, digamos. Entonces, teniendo esto en claro, vamos a definir. Si es que es regurgitación, si es que nosotros logramos definir con el dueño que es regurgitación, el problema está en esófago. ¿Ya? Nos ayuda a confirmar la localización. ¿Ya? Si es que no hay disfagia, si es que al paciente no le duele tragar, vamos a definir que el problema es una disfunción esofágica con retención. Por alguna razón el esófago está reteniendo alimentos. Y las causas de estas disfunciones esofágicas con retención pueden ser las obstrucciones esofágicas congénitas o adquiridas, debilidad esofágica congénita o adquirida, presencia del cuarto arco aórtico, obstrucciones, estenosis, neoplasias o esofagitis. ¿Ya? Estas son algunas radiografías, en este caso, por ejemplo, este es un medio de contraste que se puso en el esófago y se observa que el esófago está distendido. Si es que recuerdan, el esófago normalmente es como una cavidad virtual, está aplanado.
¿ya? No debería ser notorio en una radiografía y si es que nosotros le pasamos un medio de contraste, el medio de contraste pasa tan rápido que prácticamente no queda ninguna línea de medio de contraste en el esófago. Siempre que queda alguna línea de medio de contraste en el esófago, definimos que el esófago está inflamado, ¿ya? Que hay esofagitis. ¿Ya? Acá esta radiografía la vamos a ver al final porque se ve como que el corazón estuviera gigante, pero realmente es el esófago que va pasando por ahí. Lo vamos a ver al final de las diapositivas. Presencias de cuerpo extraño, ¿ya? Cuando han visto un perro que cree que le van a quitar un hueso alguna vez, ¿qué es lo que hacen? Se lo tragan. Son horrorosos los perros, llegan y se lo tragan, así como, con tal de que no se lo quiten, sin importar el tamaño, se lo tratan de tragar. Y a veces lo logran. El problema es que cuando se comen estos cuerpos extraños, como huesos, ¿ya? Quedan atrapados normalmente entre la base del corazón y el diafragma, ¿ya? Hasta ahí nomás logran pasar, porque acá vamos a tener un esfínter junto con el esfínter diafragmático que va a evitar que eso logre pasar. Acá lo que estamos viendo es un signo radiográfico, ya que se llama en reloj de arena, ¿ya? Y esa como B corta que se genera, lo que nos está diciendo es que en esta zona hay una estenosis, ¿ya? Por alguna razón, el esófago se inflamó y el esófago no sabe cicatrizar bien. Tiene un grave problema para saber cicatrizar. Entonces, a la hora de cicatrizar, cicatriza hacia adentro y cicatriza generando estenosis. Perros, ¿ya? Eso es un anzuelo que se tragó y que quedó atrapado en el esófago. Esta es una endoscopía, eso es un hueso dentro del esófago, ¿ya? El clásico perro que se tragó el hueso por no compartirlo, porque no se lo quiten. Esto es una radiografía también de un cachorro, en que si ven hay un medio de contraste y hay una zona en que como que se apretara el esófago y sigue una pequeña cantidad hacia atrás. Justamente está en la base del corazón y esa es la persistencia del cuarto arco aórtico. Es decir, es un ligamento interarterioso, ¿ya? Que normalmente está uniendo la aorta con la pulmonar, que quedó presente y quedó estrangulando el esófago. La cirugía es muy simple, entre comillas, ¿ya? Pero cuesta darse cuenta en los cachorros. Este es el tipo de cachorro que eh, no- es un poco más pequeño que los demás, pero no tiene mayor diferencia. Come normalmente mientras está amamantando, pero al dejar de amamantar, empieza con regurgitación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la leche, como es líquido, pasa fácilmente a través de un espacio pequeño, pero cuando empieza a comer alimento sólido, no es tan fácil que logre pasar. Y el esófago se dilata. ¿Ya? A esta disfagia esofágica, cuando el esófago empieza a crecer de tamaño, se le va a llamar megaesófago, ¿ya? Y hay que tener en cuenta que el megaesófago, una vez que aparece, es para siempre, ¿ya? No es recuperable, ¿ya? Es un tipo de tejido que no logra ni cicatrizar ni volver a su normalidad una vez que se ha dilatado suficiente. Respecto a los megaesófagos en particular, existen congénitos, adquiridos y secundarios, ¿ya? Si es que son congénitos, la dilatación es generalizada y los signos parten desde el destete, ¿ya? Y de estos, las razas más comunes afectadas por ellos son estas, ¿ya? Supongo que las conocen todas, ninguna es una raza muy, muy rara, digamos, ¿ya? Y en el caso de los gatos siameses son los que se ven más afectados. Acuérdense que en Chile principalmente tenemos gatos Thai, ¿ya? No hay gatos siameses, o hay muy pocos gatos siameses de verdad. ¿Sabes la diferencia entre un Thai y un siamés, o no? ¿Nadie? Bueno,
El gato tai es el gato que tenemos normalmente en Chile, el gato que en Chile le decimos siamés, que es un gato como robusto, como gordito, por decirle de alguna forma, de ojos azules, que son medios turnios y que tienen la cara negra, las orejas negras, las patas negras y la cola negra, ¿ya? Y el cuerpo tiende a ser como color crema. El gato siamés, en cambio, es el que sale, son los que salen han visto todos la película clásica de La Dama y el Vagabundo, ¿cierto? En que hay dos gatos que salen cantando y que son diferentes, como que tienen las caras alargadas, las orejas largas, las patas muy largas y flacas, las colas largas y flacas también. Esos son los gatos siameses. Y este es el caso que les estaba mostrando recién. Normalmente cuando uno toma una radiografía de un paciente que tiene megaesófago, se ve como que la tráquea se fue para abajo, el corazón se tiende como o a ver gigante, o da la sensación que tiene algo relacionado con el corazón, y si es que le pasamos un medio contraste, vamos a verlo de esta forma. Es decir, un esófago que está, ¿cómo se llama? Capacitante, es decir, que está aceptando todo lo que venga. Y estos son casos de estenosis, ¿ya? Estenosis esofágica, ¿ya? Es decir, disminución del lumen del esófago a puntos que prácticamente no dejan pasar el alimento. El tratamiento del megaesófago, exactamente, es lumen en vertical. En este caso, por ejemplo, este es el caso de un gato, ¿ya? En que así llegó. Por ahí prácticamente no pasaba nada. ¿Por qué se producen muchas veces estas estenosis esofágicas? Suceden porque la gente encuentra que dejar al paciente en ayuno tantas horas para una esterilización es mucho, va a pasar hambre. ¿Qué es lo que va a pasar? Generalmente lo que pasa es que cuando los pacientes están anestesiados, empieza a haber reflujo desde el estómago, ya sea de alimento o de ácido, y ese ácido queda actuando sobre el esófago y el esófago se inflama. No vamos a ver signología durante los primeros 10 días porque el esófago está prácticamente normal, pero a partir de la segunda, tercera semana, esa inflamación empieza a cicatrizar hacia adentro, generando una estenosis, ¿ya? Para poder hacer tratamiento de esa estenosis se tiene que hacer un tratamiento endoscópico con una sonda con balón que es muy cara, ¿ya? Entonces, el tratamiento de una estenosis esofágica para un solo paciente es carísimo. Diríamos, es un tratamiento que dura aproximadamente un mes y tienen que gastar aproximadamente 4 millones de pesos solamente en insumos, ¿ya? Entonces, es mejor que los pacientes hagan ayuno. Eh, eh, una forma sutil de decirle a los dueños que tienen que hacerle caso al ayuno. Y respecto a la forma de hacer el tratamiento del megaesófago, es principalmente esta, ¿ya? Enseñarle al perro que el perro tiene que comer en vertical para que la fuerza de gravedad nos ayude a hacer bajar los alimentos en forma correcta y el perro o el gato no tenga problemas. En el caso de los perros tienden a ser mucho más fácilmente adiestrables para que puedan comer de esa forma versus los gatos que son un poco más quisquillosos. Y los alimentos que deberían comer son alimentos que son semisólidos, ¿ya? No completamente sólidos ni completamente líquidos. ¿Ya? Si son muy líquidos, tenemos más riesgo de neumonía por aspiración. Si son muy sólidos, de que se queden estancados en el esófago. Entonces, seguimos, terminamos nuestro esófago y nos vamos al estómago, ¿ya? El estómago, un recordatorio de anatomía, parte en el cardias, tiene el fondo al principio, después viene el cuerpo y el antro, y finalmente el píloro, que es la comunicación entre el estómago y el intestino delgado. De las funciones gástricas, de la que más me gusta que nos acordemos es de la relajación receptiva, ¿ya? ¿Saben qué es la relajación receptiva?
¿Se acuerdan de esa parte de fisiología? Es una de las grandes características que tiene el estómago. Es única entre los órganos. La relajación receptiva es la capacidad que tiene el estómago de poder aumentar su volumen sin que aumente la presión dentro del estómago. ¿Ya? Es decir, el estómago tiene la capacidad de que aumente el volumen dentro de él sin que aumente la presión dentro. Entonces, este es un punto muy importante para definir cuando un estómago se enferma. Cuando un estómago se enferma o se inflama, una de las capacidades que pierde es la relajación receptiva. Si pierde la relajación receptiva, entra pequeñas cantidades de alimento, aumenta la presión dentro del estómago, y si es que el estómago siente que aumenta la presión dentro de él, por reflejo lo que hace es vomitar. Signos que son de enfermedad gástrica van a estar los vómitos o la hematemesis, que la hematemesis es vómito con sangre fresca, la anorexia, el dolor a la palpación en abdomen craneal, la presencia de melena y en algunos casos también la presencia de diarrea. ¿Ya? También puede presentar signos respiratorios o signos sistémicos, ¿ya? Principalmente por la pérdida de ácido. ¿Ya? Y si es que perdemos ácido, ¿qué pasa si perdemos ácido? ¿Qué pasa en un organismo cuando pierde ácido? ¿Se alcaniliza? Sistémicamente podríamos tener una alcalosis sistémica. Entonces el organismo empieza a hacer cambios sistémicos y cambios respiratorios para poder compensarlo. Les pa- esta es una pregunta general que necesito saber. ¿Alguna vez les pasaron algo de ácido base? ¿O eso que les pasaron Sí, profe, sí. fue entendible? Sí, en química. El buffer y... No, pero ácido base orgánico, así como en fisiología. Por último, si es que tenemos la oportunidad durante las clases que nos quedan para que lo hablemos así como rápidamente y no hagamos una idea de qué significa. Deberían verlo de todas maneras en laboratorio clínico. Así que, entonces, la fisiopatología del vómito. El vómito es la eyección forzada de contenidos gástricos o duodenales por la boca y necesita primero la náusea y la arcada antes del vómito. Y acá es nuestro problema que el vómito no es específico, porque el vómito es signo de enfermedades gastrointestinales, intraabdominales, sistémicas, metabólicas o neurológicas. Y está mediado por el arco reflejo que pasa por el centro del vómito. Y tenemos dos centros importantes acá, ¿ya? El centro del vómito y la zona quimiorreceptora gatillo, ¿ya? O zona disparadora quimiorreceptora. ¿Ya? Que son dos estructuras que se encuentran en el tronco encefálico que definen que si es que algo pasa, manda señales a esófago, a tracto gastrointestinal y a músculos abdominales de hacer la eyección forzada, ¿ya? Y para llegar a estas zonas pueden llegar las cosas por circulación sistémica. Entonces, son muchas las posibilidades que tenemos para definir cuál es la causa del vómito. Entonces, un paciente con vómito es un paciente que necesita estudio. Un paciente con regurgitación, ya lo sabemos, es un paciente que tiene enfermedad esofágica. Las causas comunes de vómito gástrico, la prostaglandina E2, es que sí, pues tiene que ver, pero la prostaglandina E2 tiene una función específica en la generación de
en la generación de mucus y en la generación de protección del estómago. Esa es la función de la prostaglandina de 2 en estómago, el poder generar un buen recubrimiento de estómago, evitar la acción del ácido en forma directa contra la pared gástrica. ¿El cortisol también en gato afecta, profe? Lo que hace es que el cortisol como tal puede tener un efecto por la función que tiene en la ruta de las prostaglandinas, particularmente, que es lo mismo que los AINE, que los antiinflamatorios no esteroidales, que pueden hacer un corte en las rutas de las prostaglandinas para generar un efecto antiinflamatorio, ¿ya? Pero cuando hace esa eliminación de las rutas de las prostaglandinas en forma amplia, eliminan las prostaglandinas inflamatorias, pero también las prostaglandinas buenas, que son las que van a hacer, por ejemplo, el recubrimiento del estómago o mejorar la irrigación a nivel del riñón. Entonces, las causas comunes de vómitos que tenemos son las gastritis, las gastroenteritis, las gastritis crónicas, las hipertrofias pilóricas o las hipertrofias de la mucosa central. Vamos a volver a nuestra imagen del estómago, ¿ya? Si es que el píloro se hipertrofia, es decir, si es que si es que el esfínter se vuelve muscular y grueso, no va a dejar pasar el alimento y eso va a hacer que el estómago empiece a aumentar de volumen hasta que se elimine. Lo mismo que si es que se hipertrofia la mucosa a nivel del antro. Son causas de vómito. Cuerpos extraños, torsiones gástricas completas o parciales, ulceraciones gastrointestinales o neoplasias son las causas comunes de vómito a nivel gastrointestinal. ¿Ya? Lo más común de vómito que nosotros vemos es las indiscreciones alimentarias o las causas alimentarias de vómito. ¿Ya? Uno de los casos específicos que estábamos viendo recién son las dilataciones volvulogástricas. ¿Qué significa esto? Y se da en pacientes, sobre todo en estos pacientes que tienen como tórax profundo, como es el caso de los San Bernardo, de los boxers, de los grandaneses. Es decir, que tienen costillas se ve como que tuvieran las costillas hacia muy atrás en el abdomen, en que el estómago queda como bailando, queda como más suelto, porque no está tan pegado al abdomen, sino que hay una capa ósea que está sobre esta zona, ¿ya? Y en estos pacientes, cuando comen muy rápido, después se ponen a jugar, el estómago existe la posibilidad que gire sobre su propio eje, llevándose el vaso junto con él. ¿Ya? Y es como si es que ustedes agarran una bolsa con agua y le dan una vuelta, no va a tener salida ni por la derecha ni por la izquierda, ¿ya? Entonces lo que hay dentro del estómago no puede ni avanzar ni retroceder. Es un paciente que trata de vomitar y no puede, y empieza a decaer rápidamente porque baja la presión producto de la unión del vaso con el estómago, ¿ya? Es una cosa de urgencia y que si es que no se trata en forma precoz, los pacientes mueren. Profe, ¿por qué los San Bernardo y los boxers ocurre eso? Porque tienen lo que se llama un tórax profundo, tienen un tórax como más largo de lo que debería ser. ¿Ya? Es decir, como, si es que da la sensación que la cantidad de abdomen que tiene es como cortita respecto a la cantidad de tórax. ¿Ya? Las costillas llegan hasta muy atrás y al llegar hasta muy atrás están cubriendo completamente el estómago y el estómago en vez de estar en un abdomen que logra contenerlo en forma contraída, está como más ancho en esa zona, porque está la pared torácica. Entonces, ¿cómo vamos? Esófago, esófago y estómago. Ya vimos que el esófago regurgita, el estómago, si es que está enfermo, hace que el paciente vomite, ¿ya?
pero el vómito no es específico de estómago, ¿ya? Puede ser específico, puede ser de muchas otras patologías. Y llegamos acá a intestino. El intestino, vamos a partir con el intestino delgado. ¿Cuál es la función que tiene el intestino delgado? Mezclar y propulsar la ingesta, la absorción de agua y iones, la digestión y absorción de nutrientes y la secreción de hormonas, ¿ya? Son sus funciones principales. ¿Cuáles son los signos de intestino delgado? ¿Ya? Vamos a ver que hay diarrea. Si es que hay sangramiento de intestino, va a presentar melena, es decir, sangre digerida a través de las heces. Un paciente con enfermedad de intestino delgado baja de peso porque no logra ni digerir ni absorber los nutrientes. Puede presentar vómitos. Existe la posibilidad de que un paciente no está logrando digerir o absorber los nutrientes, puede volverse inicialmente polifágico, es decir, que tenga mucho apetito, que quiera comer mucho, o puede volverse inapetente, ¿ya? Si es que ha pasado mucho tiempo. Si es que nosotros ocultamos estos intestinos, vamos a encontrar muchos borborismos, es decir, vamos a encontrar mucho movimiento intestinal y generación de gas dentro del intestino, porque van a haber bacterias específicas que se van a querer multiplicar. Son pacientes que pueden andar eructando. Puede haber deshidratación de estos pacientes y puede haber además ascitis o edema. ¿Por qué? Por la disminución de la absorción de proteínas y la disminución de proteína en sangre. ¿Ya? Pero acá es donde se vuelve importante un nuevo punto. ¿De dónde viene? ¿Qué parte del intestino es el que está afectado? Porque tengo desde intestino delgado hasta intestino grueso y cada uno lo tengo dividido en tres partes. Es una diarrea que viene de intestino delgado o de intestino grueso, y si es que es de intestino delgado, es duodeno y yeyuno o ilion, y si es intestino grueso, es alguna parte específica del intestino grueso. Entonces, empiezo a hacerme examen físico en este paciente. Evalúo el nivel de hidratación. La hidratación no nos va a decir mucho cuál es específicamente la zona más afectada. Hago una palpación meticulosa de abdomen, especialmente las asas intestinales, viendo la cantidad de gas que puedan estar generando. Trato de identificar cuál es el contenido intestinal. Hay mucho líquido, hay gas. ¿Cuánto es la cantidad? Normalmente deberíamos encontrar más líquido que gas si es que nosotros hacemos la palpación. Y nosotros, si es que estamos haciendo un buen examen de intestino, delgado o grueso, siempre deberíamos hacer un examen rectal y de fecas para ver la característica de la feca. ¿Y por qué me va a importar la feca en particular? Porque necesito hacer la diferenciación si es que la enfermedad que estoy viendo o la signología que estoy viendo del paciente está relacionado con intestino delgado o intestino grueso. Y acá intestino delgado e intestino grueso generan diferencias importantes en sus tipos de diarrea. ¿Cuál es el punto importante? Necesito estar cuando la patología parte. Si es que lo veo en forma crónica, los dos van a verse afectados porque uno va a afectar al otro. Sobre todo si es que parte en intestino delgado, el intestino delgado termina afectando el grueso, ¿ya? Pero si es que estoy en una parte inicial de la patología, puedo ir evaluando. ¿Cuáles son las características que me van a importar? Primero, el volumen fecal. ¿Cuán- ¿Cuánta caca hace? ¿Ya? Si es que es una enfermedad de intestino delgado, el volumen fecal va a estar aumentado porque hay menor digestión de alimentos. En cambio, si es una diarrea de intestino grueso, va a ser más líquida, pero la cantidad va a ser normal. El intestino grueso es el único que tiene células caliciformes, ¿ya? Entonces, el intestino grueso, cuando está afectado, genera mucus. El mucus que genera
es como una especie de clara de huevo de un olor muy fuerte, ¿ya? Entonces, si es que en las heces, en las fecas, sale mucus, yo defino que la diarrea está, una de las zonas que está afectada es el intestino grueso. En cambio, en el intestino delgado no hay mucus. Si hay presencia de sangre, si es intestino delgado, vamos a tener sangre digerida, que se llama melena. En cambio, si es que es intestino grueso, vamos a tener sangre fresca, y a eso se le llama hematoquesia. Si es que hay esteatorrea, es decir, presencia de grasa en las heces o en las fecas, la patología vamos a decir que viene desde intestino delgado. ¿Ya? ¿Cómo defino en un paciente que haya esteatorrea? ¿Tienen una idea? Hay dos características que son importantes. Lo primero es la presencia de unas, de, las heces se vuelven brillantes y blanquecinas, perfecto, y además el olor de la feca que tiene grasa es más fuerte, es más hedionda, ¿ya? Intestino grueso no es un lugar ni donde se digieren ni se absorban grasas, así que si la patología es de intestino grueso, no hay esteatorrea. Byron, ¿iba a decir algo? Posición, ¿qué posición quedaste? Perdón, profe. Respecto a la urgencia, urgencia se refiere a la necesidad urgente de ir al baño, ¿ya? A la necesidad urgente de ponerse en posición y hacer caca, ¿ya? Si es que el paciente, imagínense con sus perros en la noche que quiere salir al patio o quiere salir, o quiere bajar a hacer caca abajo en el edificio. Un paciente con enfermedad de intestino delgado va a ir, los va a despertar, va a estar urgido, pero va a ir, los va a despertar y va a alcanzar a llegar al lugar donde normalmente hace caca y va a hacer caca ahí. El paciente que tiene enfermedad del intestino grueso es el tipo de paciente que empieza a tratar de despertarlos, pero por mientras se le está saliendo la caca, ¿ya? Empieza a salir de a poquito, de a gotitas, ¿ya? Como que no alcanza a llegar a la puerta y ya se está como poniendo en posición de hacer caca y se le empieza a salir un poco de caca, ¿ya? Es un paciente que tiene urgencia de evacuar. A eso se refiere el término urgencia. Referente a lo que es baja de peso, un paciente con enfermedad de intestino delgado baja de peso. En cambio, un paciente con enfermedad del intestino grueso no necesariamente va a bajar de peso, ¿ya? Se puede deshidratar más fácilmente, pero no va a bajar de peso porque está digiriendo correctamente los nutrientes que está consumiendo. Y respecto a los tenesmos, ¿ya? Es decir, el ponerse en posición y tratar de defecar y defecar en pequeñas cantidades, eso sucede con enfermedad del intestino grueso, no con enfermedad del intestino delgado. ¿Ya? Entonces, de esta clase, las dos cosas más importantes que se tienen que aprender, ¿ya? Son las diferencias entre regurgitación y vómito y las diferencias entre diarrea, intestino delgado e intestino grueso. Ahora viene la parte más entretenida para todos los que quieran o los que están almorzando, es la diferenciación de las heces, ¿ya? Nosotros cuando hablamos de heces, y esto es como para poder definir evolución en un paciente, ¿ya? O para poder definir entre un veterinario y otro como un lenguaje común, es que nosotros ordenamos los tipos de heces en 5, de grado 1 a grado 5, ¿ya? La idea es que nos vayamos haciendo una imagen de más o menos como se diría en un perro, ¿ya? Las fecas grado 1, 2/3 de las heces son líquidas y no tiene forma de definir. Imagínense un perro que está yendo a hacer caca sobre el pasto, ¿ya?
Si es que va a hacer caca sobre el pasto, este es el tipo de heces en que eh, se absorbe un poco las heces y como que las puntas del pasto quedan sucias, ¿ya? Pero como que la mayor parte de las heces como que se absorbe y se hace en la tierra. Las heces grado 2, el 50% del volumen total es líquido y el 50% son heces suaves. Esto es, el mismo perro va al pasto y queda como una manta grande sobre el pasto, como aplastando el pasto, ¿ya? No se logra absorber, ¿ya? Este ya aplasta el pasto sin problema. Las heces grado 3 es lo que nosotros llamaríamos un puré de algo, ¿ya? Digámosle puré de porotos, ¿ya? Eh, Se apilan, pero no logra tener una apariencia cilíndrica firme, ¿ya? Esto es como que logra apilarse, pero como que se parece al emoticón de caca de WhatsApp, para que se hagan una idea. Como que se logra apilar, pero no tiene una apariencia cilíndrica definida. Las heces grado 4 son las ideales de nuestros pacientes, ¿ya? Son fecas firmes con forma cilíndrica definida, ¿ya? Pero son blanditas y son fáciles de eliminar. Y las heces grado 5 son heces firmes de forma cilíndrica y que permanece el tiempo. Y si es que nosotros queremos hacer una diferenciación en las fecas grado 4 y grado 5, vamos a hacer el siguiente ejercicio mental, ya no lo hagan en verdad, por favor. Van a, así como cierran los ojos, vístanse, como es imaginación, pueden no usar mascarilla, se van a poner zapatillas blancas, ¿ya? Y van a ir caminando por la calle y ven una feca tubular, ¿ya? Y les nace un impulso que pese a las zapatillas blancas quieren patearla, ¿ya? Ustedes patean las heces grado 4 y les va a quedar la zapatilla entera manchada en la zona donde patearon. En cambio, si es que patean una un heces grado 5, las heces grado 5 salen dando botes hacia el infinito, dependiendo de qué tan fuerte la patearon. ¿Ya? Entonces, esa es como la gran diferencia que podríamos encontrar entre unas heces grado 4 y grado 5. Es como algo que se le puede preguntar al dueño y el dueño les va a poder responder, digamos. Así, si es que hubiera pateado esa feca, ¿qué hubiera Profe, pasado? Diga. eh, la feca que es de grado 4, si pasa, por ejemplo, la hace el paciente y está ahí, se queda 2 días sin limpiar y se logra como secar un poco. Si uno la pisara después de 2 días estar ahí, igual queda manchado el zapato y como que se esparce. No, no. Después de 2 días va a parecer igual a esta. Ah, ya, Sobre todo como en días soleados, como en un día de verano, al ya. final quedan así como duritas y secas, ¿ya? Entonces la feca tiene que estar recién hecha para Tiene poder. exacto, tiene que estar Ya, fresca para poder perfecto. patearla, si no, no es chiste. Eh, Además que también ustedes pueden buscar la signología del paciente, es decir, cuánto le cuesta eliminar las fecas. ¿Ya? Las fecas grado 5 son el tipo de feca que es difícil de eliminar, que el paciente se pone ahí, pone cara de esfuerzo, ya como que está incómodo, ya como que duele, como que raspa, no sé cómo definirlo. En cambio, la feca grado 4 es una feca tubular definida, permanece en el tiempo, pero el paciente puede eliminarla de forma normal. Pueden pensarlo con sus propias fecas también. Por el bien de todos ustedes, espero que las de ustedes sean grado 4. Entonces, podemos, el intestino delgado, que es donde estamos, lo podemos definir como que necesitamos que tenga un tipo específico de feca, ¿ya? Y la forma de enfermarse es generar diarrea o vómito, ¿ya? Y el intestino delgado va a producir características específicas de la feca, ¿ya? Otro tipo de enfermedad que puede afectar el intestino, que nos puede dar signología particular, es la obstrucción intestinal. ¿Qué pasa cuando se obstruye un intestino? Yo les puedo mostrar acá las formas que tiene un intestino de obstruirse.
¿ya? Hay muchas formas del intestino obstruirse, ¿ya? Con un cuerpo extraño o con una masa que crezca dentro de él, una masa que crezca fuera de él, que exista algún tipo de uniones, ¿ya? O bridas que estén generando obstrucciones específicas o intussuscepciones o torsiones. En parvovirus se produce melena, en parvovirus se produce hematoquesia. También se puede producir melena, pero es más común la hematoquesia. De nada. Entonces, imagínense, ¿qué pasa si nosotros obstruimos un intestino? ¿Qué tipo de signología ustedes esperarían? ¿Podría torcerse el intestino? Sí, exacto, podría torcerse. ¿Qué signología podríamos encontrar en un intestino que se tuerce? Vómito. ¿Dolor, para empezar? Dolor, perfecto. ¿Hay vómito o hay diarrea? En este caso sería más frecuente el vómito, ¿no? Profe, Porque yo no creo que sí podría hay vómito. pasar para atrás. O depende de dónde esté. Perfecto, me encantó esa respuesta, depende de dónde esté. Imagínense lo siguiente. El intestino forma parte de un tubo. De hecho, hay un tubo completo que pasa a través de nosotros, que es el sistema gastrointestinal. ¿Se han dado cuenta, no? Que parte en la boca, el intestino, digo, la boca, la faringe, el esófago, después viene el estómago, que es una bolsa, después viene tubo, 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 y salida. Es decir, un tubo que nos atravesó, ¿ya? Y ese tubo tiene una características particulares que se llama peristaltismo, es decir, se mueve, ¿cierto? Se mueve para tratar de hacer avanzar las cosas. ¿Qué pasa si es que viene el peristaltismo y encuentra una obstrucción, como acá? Empieza a tratar de moverse más fuerte. Así como, si no podemos hacerlo avanzar, pongámosle más fuerza para tratar de hacerlo avanzar. ¿Qué pasa si es que nosotros hacemos que el intestino haga más fuerza? El intestino va a hacer lo siguiente. La fuerza va a venir por acá, viene, 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 y acá se genera una onda de rebote, porque está obstruido. Y se devuelve, se devuelve, se devuelve, se devuelve, vomita. Y mientras más fuerza trate de hacer, más vómitos va a tener. Además, viene la onda, viene la onda, viene la onda, rebota acá, pero sigue por acá, porque el sistema nervioso está inervando ambas partes. Entonces, todo el intestino se va a mover más rápido. Entonces, en un paciente obstruido, vamos a tener diarrea, porque el intestino se va a estar moviendo más rápido, y vómito por la onda de rebote en la zona de obstrucción. ¿Qué fue primero, la diarrea o el vómito? Va a depender del lugar donde se obstruya. Mientras más atrás se obstruya, mientras más atrás se obstruya, antes aparece la diarrea y más tarde el vómito. Mientras más adelante, mientras más hacia craneal se obstruya, antes aparece el vómito y después la diarrea. Ojo, importante acá, el intestino que se obstruye es el intestino delgado. ¿Ya? El intestino grueso es muy difícil de obstruir porque es mucho más ancho. Si es que un cuerpo extraño pasó por todo el intestino delgado, no va a obstruir el intestino grueso. ¿Qué puede obstruir el intestino grueso? Nuevamente, un cuerpo extraño intraluminal, es decir, algo que esté creciendo desde la pared del intestino hacia adentro, una masa que lo esté abrazando, lo esté comprimiendo, o una torsión. Pero es más difícil en el intestino grueso, ¿ya? Porque el intestino grueso está más separado, el intestino delgado está como muy unido uno con otro. ¿Se entiende, cierto? Profe, y en la intersubcepción, por lo general suele bajar el peristaltismo, De pero hecho, también suele haber vómito y diarrea. mira, en la intussuscepción es súper raro, porque para que exista intussuscepción se define que tiene que partir con un peristaltismo alto. Es decir, el intestino tratando de hacer avanzar y una zona
que no se está moviendo bien. Entonces este intestino está haciendo avanzar, haciendo avanzar, haciendo avanzar y se lo empieza, entre comillas, como a comer. Y se genera una obstrucción además por la intususcepción. Entonces, muchas veces en las intususcepciones ustedes pueden llegar a encontrar incluso un cuerpo extraño y una intususcepción. ¿Ya? Esto pasa mucho, por ejemplo, cuando uno a ciegas, este es como esta es como información a futuro, a los que les guste la clínica, es que ustedes encuentran un paciente cachorro con vómito y diarrea y tiene la posibilidad de haberse comido un cuerpo extraño, jamás hay que dar un antiemético que ayude a que el intestino se mueva, ¿ya? Jamás. Porque si es que tiene un cuerpo extraño y le damos algo que ayuda a que se mueva más rápido, la probabilidad de que nosotros generemos la intususcepción es muy alta. Entonces, la obstrucción intestinal, todo lo que habíamos visto recién, los sitios van a estar relacionados al sitio, la severidad y la causa de la obstrucción, ¿ya? No es lo mismo una causa que otra. Una torsión es mucho más grave porque se obstruye el flujo vascular, ¿ya? Mientras más proximal, mientras más cercano a la boca esté, los signos van a ser vómitos persistentes, pérdida de fluidos y electrolitos y puede llegar a caer en shock. Mientras más distal, mientras más atrás esté la obstrucción, el curso va a ser más insidioso, vamos a tener vómitos, diarrea crónica, baja de peso, es signología un poco distinta, ¿ya? Porque más intestino tiene como para poder lograr, no sé, por ejemplo, absorber nutrientes. ¿Dudas de intestino delgado? Porque vamos a pasar al grueso. Profe, No, profe. Dígame, respecto a lo que acabo de comentar de el dato que dio del cachorro, por ejemplo, que no se debería administrar un antiemético, ¿ya? sería principalmente la metoclopramida. Principalmente la metoclopramida, pero también hay otros que son prokinéticos, creo que la domperidona, hay varios, ¿ya? Entonces, en esos pacientes hay que dar antieméticos que no comprometan la función de la motilidad intestinal, como puede ser el ondansetron o el maropitán. Perfecto, profe. Gracias. No hay de qué. Ya, eso solamente si tenemos duda de que pueda haber un cuerpo extraño. Y si hay duda que puede haber un cuerpo extraño, lo primero que hay que hacer es eliminar la duda, es decir, hacerle una ecografía, hacerle una radiografía, dependiendo de cuáles son los medios que tengan disponibles, para comprobar o descartar la presencia de un cuerpo extraño. ¿Ya? Ahí hay signos específicos que lo van a ver el próximo semestre en diagnóstico por imagen. Entonces no me voy a meter entre esas patas de esos caballos. ¿Ya? Intestino grueso, una idea rápida, tiene un largo entre 0,3 a 0,9 metros en perros, 0,45 metros en gatos aproximadamente. Está irrigado por dos arterias mesentéricas, la craneal y la caudal, y la mucosa de colon y ciego carece de vellos, es decir, no es una superficie que necesite una amplia superficie de absorción como sucede en el caso de intestino delgado. En pequeños animales, estas tienen un ciego que es pequeño y sin función, no sucede como en los animales mayores. Tiene un colon ascendente corto, que va a cranear el esfínter ileocólico hasta la flexura hepática, un colon transverso, que es paralelo a la curvatura mayor del estómago hasta la flexura esplénica, y un colon descendente que baja por el lado izquierdo, en el 95% de los pacientes. Hay una cantidad de pacientes en que baja por el lado derecho y hay una cantidad de pacientes que tienen colon que se llaman redundantes. Entonces, el colon descendente da una vuelta así, antes de llegar al... Pero es una cantidad menor de casos, digamos. Una observación de la válvula ileocólica y el área cecal, el ciego pequeño, y la válvula ileocólica, que es la que une ilion con colon
ascendente. Las funciones del intestino grueso: absorbe agua en forma pasiva, intercambia electrolitos, secreta bicarbonato, almacena las heces y genera fermentación bacteriana, sobre todo en el caso del perro, que genera productos que pueden ser utilizados por el organismo. Un perro o un gato normal defeca aproximadamente 48 horas después de la ingestión. Es decir, lo que nosotros le damos hoy día lo va a defecar el sábado, para el caso. ¿Ya? Ese es el tiempo que demora el peristaltismo total en un paciente normal. Recordar que el intestino grueso tiene 3 patrones de movimiento: las ondas segmentarias, las lineales y las gigantes migratorias, ¿ya? Que funcionan así, ¿ya? Entonces, tenemos las segmentarias, que compactan y comprimen las fecas, las lineales, que las hacen avanzar lentamente, y la onda gigante migratoria, que es la que ayuda a la eliminación completa de las heces. La onda gigante migratoria se produce aproximadamente 30 minutos después de la ingesta de alimentos. Por eso, después de almorzar, 30 minutos después, podrían llegar a cualquiera de ustedes o a los pacientes ganas de ir al baño. En el caso de la diarrea, nosotros con el intestino grueso vamos a tener 2 grandes problemas, que son como antagónicos entre ellos. O produce diarrea o no deja salir las fecas. Si es que el problema es diarrea, es porque el colon no es capaz de absorber los fluidos y sales, ¿ya? Puede ser porque existe inflamación y que genere secreción neta, es decir, que el colon secreta en vez de absorber. Puede ser por la activación anormal de bacterias, es decir, que se generen productos de fermentación que alteren la capacidad de absorción de agua, daño de la pared que altere la motilidad y capacidad de almacenamiento, o la producción de secretagogos. Es lo mismo una activación anormal de bacterias que va a generar ácidos grasos hidroxilados. Es decir, el colon produce diarrea o porque no puede absorber los fluidos, diarrea osmótica, exacto. O porque no puede, ya. El colon produce diarrea porque no puede absorber los fluidos y sales. Y eso puede ser porque el contenido de las heces tenga una alta concentración que invite a salir agua en vez de a entrar agua al organismo, o porque el colon sea incapaz de absorber esta agua por alteraciones de su pared. Y ahí las diarreas van a tener las características de las que hablábamos al principio cuando hablamos de diarrea. En cambio, la impactación fecal es todo lo contrario. El colon mantiene las fecas y las mantiene dentro del colon, y estas se van desecando a la medida que pasa el tiempo. El colon absorbe agua en forma pasiva, ¿ya? No sé si lo puse acá. No. El colon absorbe agua en forma pasiva, ¿ya? Mientras la feca está ahí, el agua se va absorbiendo poco a poco. Entonces, mientras más tiempo esté la feca ahí, más se absorbe el agua. Algunas de las causas de impactación fecal son el consumo de excesivo material no digerible, como huesos o pelo. Los perros que comen mucho pelo, las fecas se empiezan a volver muy duras. Que esté utilizando fármacos o agentes que aumenten la densidad de las fecas, como es el caso del sucralfato, el sulfato de bario, algunos antiácidos que tienen aluminio, los anticolinérgicos, la vincristina, los antihistamínicos, los diuréticos o los fenotiazínicos. Todos ellos aumentan la densidad de las fecas. O la inactividad, ¿ya? Un paciente que no se mueva no va a poder eliminar correctamente las fecas. Y un punto importante acá, así como para destacar, es la inactividad por hospitalización, ¿ya? Un paciente que está en una jaula hospitalizado y que está normalmente acostumbrado a salir a pasear, a defecar afuera, alto consumo de carbohidratos, ahí me perdió.
¿también produce impactación fecal? ¿O produce diarrea osmótica? Ya. Produce, ¿Ah? produce impactación colónica. Por ejemplo, en equinos, el alto consumo de carbohidratos en la dieta puede causar estas impactaciones colónicas, Ah, perfecto, lo que hace, pero que junto con todas las otras. sí, perfecto. Lo que hace es que hay que hacer la diferencia en el tipo de animales que son, porque los equinos necesitan una cantidad de fibra que es muchísimo mayor que la que necesitan los caninos que son omnívoros. Entonces, los caninos están mucho más acostumbrados a comer muchas más cosas o a comer o tener un mayor consumo de carbohidratos eh, que el caso de los equinos. La falta de fibra, sí, la falta de fibra podría llegar a producir impactación fecal. Exacto. Profe, ¿el Enterex en dónde caería? ¿Ah? ¿El Enterex Me en tiene que dónde decir, caería? me tiene que decir qué es. Es una mezcla, es un absorbente de toxina. Es zeolita, carbón activado, caolín, pectina. Ah, ya. Podría caer dentro de gente que aumenta la ansiedad. Ya, porque contiene arcillas específicas, como la morionita, ¿ya? Y las arcillas tienden a aumentar la ansiedad. Generalmente por eso las ocupan para todo lo contrario, para los pacientes que tienen diarrea. Entonces, en el caso del hospital, como les decía, hay que recordar que hay pacientes que han sido en su vida retados por defecarse o hacer sus necesidades o hacer caca dentro del departamento. ¿Ya? Entonces, él no va a cambiar, entre comillas, esa educación al estar hospitalizado. Entonces, va a tratar de aguantarse. Más encima, si es que tiene poca movilidad dentro de una jaula, si es que está inactivo, las fecas se empiezan a secar. Es parte importante de por qué es necesario en los pacientes que están hospitalizados ayudarlos a que se muevan o a que puedan tener un lugar donde puedan ir a hacer caca, ¿ya? No solo tenerlos dentro de una jaula. Muy importante. Bueno, acá hay otras causas de impactación fecal como las neurológicas, los traumas o fracturas, el dolor en general, el dolor perianal o rectal o los problemas metabólicos como el hipotiroidismo, el hiperparatiroidismo, la falla renal crónica o el cáncer. ¿Ya? Es importante poder hacer la diferenciación para que no utilicen los términos o traten de no utilizarlo como fecalito o fecaloma. ¿Ya? Definir que esos términos están mal utilizados cuando hay impactación fecal, ¿ya? Si es que hay impactación fecal en forma crónica, se va a producir una patología que se llama megacolon, ¿ya? Va a actuar lo mismo que le estaba pasando al esófago arriba, pero en el colon, ¿ya? ¿Cuál es el problema del megacolon? Exactamente el mismo que del megaesófago. Una vez que el colon se distiende sobre cierto diámetro, la distensión va a ser persistente, ¿ya? Y el problema lo vamos a tener para siempre. Las causas pueden ser múltiples por defectos neurológicos, pero se genera por defecto de contractibilidad del músculo liso. Es decir, nosotros distendemos el músculo liso hasta tal punto que no puede volver a contraerse. El diagnóstico es muy simple, pero es principalmente clínico por palpación abdominal o palpación rectal o por radiografía, ya en que vamos a encontrar un colon que está distendido y las fecas dentro de este colon empiezan a tener un color más seco, que puede ser más parecido al hueso, ¿ya? De todas maneras, no se van a llamar ni fecalitos ni fecalomas, ¿ya? Impactación fecal. ¿Les queda claro ese punto? ¿Ah? Porque van a escuchar el término, ¿ya? Que tiene un fecaloma. Fecaloma, si es que nosotros vamos al origen de la palabra, sería un tumor de caca, ¿ya? Un tumor de heces. Y eso no existe, digamos. Y fecalito es
la producción de una piedra. Y eso es una enfermedad particular, ¿ya? Hay enfermedades particulares que producen fecalitos, ¿ya? Y no generan problemas de colon de este tipo. Entonces, como para que no confundamos los términos. Dudas de colon. No, profe. Perfecto. Seguimos hacia la salida. Vamos terminando nuestro largo camino hacia recto llano. El recto es prácticamente una continuación del colon, ¿ya? Es una capa muscular continua que viene desde los músculos longitudinales del colon. Tiene una gran cantidad de células caliciformes, entonces el recto genera una gran cantidad de mucus. Si es que se inflama, si es que tiene una rectitis, hay gran cantidad de mucus. Y en la parte más distal del recto presenta estrechamiento abrupto de la unión con el canal anal. ¿Ya? Este es un colon humano, pero es muy similar a lo que sería el colon de los animales. El cambio hacia el ano va a presentarse un cambio abrupto a un epitelio escamoso y se van a generar dos esfínteres, un esfínter anal interno, que es una continuación engrosada del músculo liso circular del recto, y un esfínter anal externo, que es una banda circular de músculo estriado, ¿ya? Es decir, uno de los esfínteres es de músculo liso y otro es de músculo estriado. Uno es autónomo y el otro es, se me fue la palabra, y el otro es consciente. Existen tres tipos de glándulas relacionadas con el ano, que son las glándulas perianales, que son las glándulas hepatoides que están alrededor del ano, que son glándulas sebáceas y que pueden generar adenomas en los pacientes. Las glándulas anales, que son un tipo específico de glándula sudorípara que produce secreción grasa y la función se le desconoce. Y las glándulas del saco anal, que son componentes apocrinos y sebáceos y que se acumulan en el saco anal junto con células descamadas y bacterias. ¿Ya? Muchas veces dentro de estas glándulas que están circundando el ano, la expresión de estas glándulas es en la salida de las heces, ¿ya? Entonces necesitan que el paciente pueda generar heces, pueda salir heces a través del ano para poder ser vaciadas. Respecto a algunas enfermedades rectales que podemos encontrar, esta es la... se me fue la... ¿Es una fístula, profe? No, no es una fístula, esto es la pared del recto se vuelve, es un divertículo rectal, ¿ya? Es decir, una de las paredes del recto empieza a volverse más débil y el recto empieza a crecer hacia ese lado, ¿ya? Se empieza a generar como un bolsillo ciego al lado del recto. Entonces las heces, en vez de, imagínense, este es el ano, este es el recto, entonces las heces en vez de estar así derechas hacia el ano, empiezan a ponerse así, como de costado. Entonces, cuando el paciente intenta defecar, como que intenta eliminar sus heces en forma transversal en vez de la forma lineal directa que debería tener, ¿ya? Las formas de solucionar esto, bueno, el diagnóstico es clínico, es así, como están viendo en la foto. Es palpación rectal. Esto es parte de por qué es tan importante la palpación rectal en los pacientes que tengan problemas gastrointestinales, sobre todo eh, eh, rectales o de colon. No confundir con este tipo de patología, ¿ya? Esto es una hernia perianal. Es decir, el diafragma pélvico se rompe y parte de lo que está en la zona posterior de abdomen
sale hacia esta hernia, ¿ya? Que puede ser parte del colon, vejiga, por ejemplo. Nuevamente acá el diagnóstico es clínico y acá si es que ustedes empiezan a notar o tratan de hacer, por ejemplo, palpación rectal, una de las cosas que van a ver es que el ano está como de lado, ¿ya? Como que está siendo empujado hacia el lado. Entonces, si es que tratan de hacer la palpación rectal, no van a poder tener una entrada directa, sino que van a tener que tener como una entrada como diagonal y después enderezar hacia el recto. Las atresias o atrofias anales o la no presencia del ano generalmente se encuentra en pacientes, en cachorros, ¿ya? Los pacientes empiezan a generar un megacolon desde el inicio y a veces el colon empieza a tratar de evacuar sus contenidos a través de lo primero que encuentra. Y a veces lo primero que encuentra es la vejiga. Entonces son pacientes que podrían empezar a ver que están defecando a través de vulva o a través del pene. ¿Ya? El diagnóstico es mucho más fácil de lo que es solamente tratar de tomarle la temperatura al perro y ver que no existe ano. ¿Ya? Otra de las enfermedades importantes son las fístulas perianales. Vamos a ver qué se puede hacer respecto a eso. A veces las presentaciones no alcanzan a tener todas las fotos porque, claro, como que unas cosas tapan la otra. Pero ahí las arreglamos, no hay problema. ¿Ya? Fístulas perianales, ¿ya? Las fístulas perianales están descritas como una enfermedad autoinmune, ¿ya? Es decir, existen células inflamatorias que empiezan a perforar desde colon y empieza a tratar de salir por el costado, ¿ya? En forma de fístula, ¿ya? El diagnóstico acá nuevamente, es clínico, se ve exactamente así como se ve en las fotos, ¿ya? Salvo que todo esto está contaminado con heces en la mayoría de los casos, ¿ya? Diagnóstico clínico. La forma correcta de hacer la expresión de las glándulas anales, ¿ya? Recuerden nunca ponerse mirando desde atrás porque el líquido salta en algunas ocasiones y es uno de los líquidos de olor más fuerte que puede generar un perro. Entonces, y se queda pegado en la ropa pucha, por semanas, así, pesa el lavado. Así que tengan mucho cuidado con la expresión de glándulas anales. Se supone que un perro normal uno no debería hacerle la expresión de las glándulas anales, ¿ya? Cuando empiezan a acumular líquido y se empieza a hacer la expresión en forma manual, las glándulas dejan de lograr ser expresadas cada vez que el paciente defeca. De ahí sí van a tener que hacerlo por siempre. Finalmente, un esbozo sobre la signología de páncreas. ¿Cuál es el problema de páncreas como un órgano fácil de estudiar en semiología? Que el páncreas no nos da una signología que sea asociada específica, sino que nos da una signología sistémica, ¿ya? Los tipos de enfermedades de páncreas que vamos a poder encontrar, estamos hablando de un páncreas exocrino, no el páncreas endocrino. El páncreas exocrino, las enfermedades más comunes que podemos encontrar es la pancreatitis aguda, la pancreatitis crónica y la insuficiencia pancreática exocrina. ¿Se acuerdan qué pasa en la pancreatitis aguda? La pancreatitis aguda, lo que vamos a encontrar es, se inflama el páncreas. Producto de la inflamación pancreática, empiezan a liberarse
las enzimas pancreáticas y empiezan a activarse las enzimas pancreáticas dentro del órgano. El órgano se empieza a necrosar, producto de la digestión que están produciendo sus propias enzimas. Y al empezar a pasar eso, empiezan a salir las enzimas pancreáticas a circulación sanguínea. Y pueden viajar a cualquier órgano y empezar a digerirlo. Entre los órganos que se ven afectados están los pulmones, con la degradación del surfactante pulmonar. Está el hígado, con la destrucción de los ácidos hepáticos. Está corazón con endocarditis. Está sistema nervioso central, generando inflamación, etcétera. En resumen, todo el cuerpo puede dar signología de pancreatitis aguda. ¿Cuál es el único signo específico específico entre comillas, que nos muestra la pancreatitis aguda? Que cerca del 85% de los pacientes presentan dolor abdominal agudo. Es decir, una signología no definible ni característica de tracto gastrointestinal en específico, ¿ya? Y puede presentar vómitos y diarrea. En el caso de la pancreatitis crónica es similar a la pancreatitis aguda, pero en un grado mucho menor. Y puede pasar muchas veces durante la vida del paciente, sin que nosotros a veces nos demos cuenta, que sean solamente cuadros de vómitos y diarrea no específicos y que pasan rápidamente a través del tiempo. Y que no logremos darnos cuenta hasta que el paciente caiga en lo que se llama una insuficiencia pancreática exocrina. Es decir, que el órgano ha ido fallando crónicamente o ha ido consumiéndose crónicamente sin dar signología aguda hasta que ya no logre tener función. Y la insuficiencia pancreática exocrina es la insuficiencia del órgano, un órgano que no puede cumplir su función, que es de digestión de los nutrientes. Por lo tanto, los nutrientes no se pueden absorber. Al no absorberse los nutrientes, el paciente empieza a bajar de peso. Al no poder absorberse los nutrientes, se empieza a producir una diarrea de tipo osmótica. Entonces, las características clínicas de una insuficiencia pancreática exocrina es un paciente que tiene diarrea crónica y mucho apetito porque en general no puede absorber los nutrientes. Respecto a hígado es un órgano que también nos va a dar una signología que tiende a ser sistémica más que gastrointestinal. ¿Ya? Nuestro acercamiento inicial va a depender si es que son perros o son gatos, porque la primera signología que puede dar un hígado es el aumento de volumen. Y para eso lo único que podemos hacer es palpación abdominal. Podemos definir que el hígado está más grande si es que lo vemos posterior a la última costilla. Si es que logramos palparlo dentro del abdomen, vamos a definir que el hígado está grande. ¿Ya? La otra signología asociada que es más evidente es la ictericia, ¿ya? Que es el caso de enfermedad del tracto biliar. Es decir, si es que hay obstrucción o dificultad en la eliminación de la bilis, vamos a encontrar que nuestro paciente se empieza a volver ictérico. Si es que nosotros tenemos, y este es un dato que es muy importante, si es que nosotros tenemos un paciente ictérico, en el 85% de los casos se trata de una enfermedad del hígado y en un 15% de los casos de otras cosas. Entonces, si es que tienen un paciente ictérico, lo primero que tienen que pensar es en hígado, ¿ya? No en, eh, no en otros problemas no en problemas hematológicos como tal. Las afecciones más comunes que nosotros vamos a encontrar va a ser problemas del tracto biliar o problemas del parénquima hepático. Recordar, ¿se acuerdan cuántas funciones tiene el hígado en el organismo? ¿Habrán sido 10, 15, 20, 40, 80, 801?
Son cerca de 800 en total, ¿ya? Entonces, hay que el lograr hacer una diferenciación de cada uno de los signos que puede dar el hígado sería una lista infinita. El problema que tiene el hígado, como les decía, es que el hígado no da, aparte de la ictericia, no da ninguna signología que pueda ser específica. Da desde signologías neurológicas hasta gastrointestinales. Dudas, consultas, preguntas, molestias, similares. Yo, profe, ¿Profe? tengo una consulta. Díganme. En la diapositiva de la diferencia de la diarrea en estetorrea, ¿Ya? ¿me puede explicar de nuevo en el intestino grueso que sale que es ausente, pero a qué se debía? ¿Cómo era eso? Que no lo Ya. entendí bien. La esteatorrea es la salida de grasa a través de la feca. ¿Ya? La grasa normalmente se va a digerir a nivel del intestino delgado. ¿Ya? La bilis, si se acuerdan, es la que va a ser la ayuda a unir las grasas y poder en conjunto con las enzimas pancreáticas digerirlas y absorberlas a nivel del intestino delgado. Entonces, una feca que sale con grasa es porque el problema está en el intestino delgado. La grasa nunca debería llegar al intestino grueso. Entonces, si es que tenemos una diarrea que es solo de intestino grueso, no debería llegar con grasa. En cambio, si es que tenemos una diarrea que es de intestino delgado, significa la grasa no se pudo absorber y puede salir a través de la feca. Gracias, profe. No hay de qué. Profe, yo tengo una duda. Dígame. Respecto, usted habló de la ictericia, respecto a las causas que podrían ocasionarla también está dentro la anemia hemolítica, ¿cierto? Exacto, está la anemia hemolítica, pero porcentualmente es muy baja la posibilidad que la ictericia sea por anemia hemolítica. ¿Ya? Si es que nosotros vemos ictericia como signo, debemos pensar en hígado. Ya, ¿Ya? Es que principalmente en eso. lo que pasa es que como porcentualmente, es decir, es que nosotros tenemos 100 pacientes con ictericia, 85 de ellos van a tener problemas del hígado y un 15% va a tener otros problemas, ¿ya? Y anemia hemolítica en particular ya tendrían que ser, tenemos que ponernos específicos, tendrían que ser gatos con leucemia y micoplasma, Ujú. podemos tener más posibilidad que tenga una anemia hemolítica y por eso tenga ictericia. Claro, habría que ir descartando algunos signos. Exacto. Y no todas las anemias hemolíticas generan ictericia. Entonces, si es que tenemos ictericia, si ese es nuestro signo, en el 85% de los casos tenemos que pensar que es hígado. Y un Perfecto, 15% profe. otras cosas. Gracias. De nada. ¿Más dudas o consultas?